Hola, soy el doctor Juan Carlos Gamba, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, médico especialista en medicina homeopática de la Unipaes y fellow de la Academia Canadiense de Homeopatía, fundador del grupo Burning House en Colombia. Este es el primer video de una serie diseñada como entrenamiento, demostrando el método de Borninghausen usando el Therapeutische Taschenbuch. Desde hace varios años me embarqué en un viaje personal de estudio y profundización de lo que realmente se puede definir como la verdadera homeopatía hahnemanniana. Lo anterior me ha llevado a explorar los escritos y fuentes primarias de nuestra literatura homeopática, es decir, los escritos de Hahnemann y su grupo de experimentadores, los cuales están desprovistos de todo tipo de conjeturas, especulaciones, que desafortunadamente están muy presentes en la clase de homeopatía que se practica hoy en día. Aquí les quiero mostrar un poco del paisaje cultural cafetero de la zona donde en este momento resido. El mérito del trabajo de Hahnemann radica en que desarrolla una materia médica basada solo en la observación pura, libre de conjeturas, de los efectos de las medicinas en el estado de salud, es decir, las experimentaciones, y a través de los datos obtenidos de intoxicaciones y envenenamientos reportados por autores confiables que usó como referentes. De nuevo, el paisaje cultural cafetero. El despertar. Después de años de práctica médica homeopática, me di cuenta que si quería aplicar las enseñanzas de Hahnemann y lograr medio acercarme a los resultados exitosos y consistentes de los maestros del pasado, de la época dorada de la homeopatía, estoy hablando del siglo XIX, implicaba que yo como estudiante de este arte desaprendiera muchas cosas. Aplicar las enseñanzas de Hahnemann en el contexto de la práctica clínica del día a día no es una tarea fácil. Conlleva cambiar el paradigma de mucho de lo que hemos aprendido, así como emplear las herramientas más apropiadas y confiables en resonancia plena con las enseñanzas legadas por el maestro. Y cuando hablo de esto me estoy refiriendo específicamente a los repertorios y a las fuentes primarias de la materia médica. Desde que inicié mi trasegar en la homeopatía ya hace varios años, siempre me ha apasionado el tema de los repertorios y las técnicas de repertorización, y ha sido mi motivación como estudiante permanente profundizar en estos temas día tras día. Borninghausen, Colombia. Quiero aclarar que lo pronuncio Borninghausen porque es la manera correcta del alemán. Y quiero dedicar este trabajo, este proyecto realmente que comienza, al mejor estudiante de Hahnemann, que fue sin duda Borninghausen, y a todos los maestros, mentores que he tenido a lo largo de los últimos años y que me han guiado sabiamente a aprender y a utilizar esta metodología. Borninghausen Colombia es realmente un proyecto que abarca la apertura de un grupo de estudio y un canal de YouTube donde me gustaría empezar a compartir con ustedes el método de Borninghausen, que en realidad es el mismo de Hahnemann, a través de la resolución de casos clínicos. El mérito de Borninghausen es que encontró la forma de utilizar, entiéndase, instrumentalizar toda la información del maestro para poder aplicarlo clínicamente. Aprendizaje a través de casos clínicos. Soy un convencido que la mejor manera de aprender homeopatía es a través de la resolución de casos clínicos. Y qué mejor manera que por el hacer. Por eso estoy motivado a trabajar diferentes casos de la literatura, tanto de los maestros
antiguos como de algunos de mi práctica clínica, con el fin de demostrar la aplicabilidad de este método. El método de Borninghausen. En el método de Borninghausen se hace una repertorización disociativa en la cual un síntoma completo puede descomponerse en sus elementos constitutivos y estos repertorizarlos individualmente. Algo totalmente diferente al tipo de repertorización que se hace con abordajes sintéticos como el kantiano y otros derivados de este. Principios básicos para trabajar con el Therapeutic Pocketbook, que es el nombre en inglés del último repertorio de Borninghausen. Se basa a grosso modo en los siguientes conceptos: generalización, analogía y abstracción y recombinación. Generalización. Las modalidades, las sensaciones y descriptores de un medicamento son susceptibles de ser generalizados. La genialidad de Borninghausen radica en que descubrió que muchas, si no todas las modalidades de un caso eran generales en su relación y no se limitaban necesariamente a los síntomas particulares con los que se habían observado por primera vez, por los que fragmentos de síntomas incompletos expresados en diferentes regiones anatómicas se pueden unir para completar un síntoma. Lo mismo se puede aplicar a las sensaciones y a los descriptores. Analogía. Se puede completar los síntomas usando síntomas análogos, es decir, asociados o relacionados dentro de la misma experimentación. Lo anterior permite la combinación de fragmentos de información no clarificados dentro de la experimentación para que los síntomas puedan ser más claramente definidos y entendidos. Abstracción y recombinación. La abstracción, separación de las características de su posición original en caso de enfermedad o en la experimentación, y su subsecuente reagrupamiento para recombinarlos de acuerdo a lo requerido por los síntomas específicos del paciente. Y entrando ya en materia, este es un pequeño caso solo a manera de demostración. Espero poder generar posteriormente diferentes casos de interés tanto de la literatura antigua como casos propios, con el fin de ir progresivamente demostrando el método de Borninghausen. Este es un caso de tic douloureux, extractado de la revista de Homeopathic Recorder de 1903, tomado del original, que es este Homöopathische Zeitung. Y aunque es un caso muy corto, sirve de abrebocas para mostrarles a ustedes la aplicabilidad del método. Tengamos en cuenta que la expresión tic douloureuse parte del francés y significa en el lenguaje actual neuralgia del trigémino. Pero interesante tener en cuenta que el hecho de que se mencione la palabra tic es porque hay un espasmo hemifacial asociado al dolor. De ahí viene esta expresión y es importante considerarlo ahora que revisemos el caso. Este es un caso tomado de la clínica del Hospital Saint-Jacques de París. No me voy a ir en detalles, solamente lo más preponderante es caso de tic douloureuse de una mujer de 56 años con un caso crónico de bastantes años de evolución. Importante que ustedes, colegas, tengan en cuenta que este es un método no solamente para agudos, sino para enfermedades crónicas y complejas. Por eso lo subrayo en este momento. El dolor ocupaba la rama infraorbitaria y se irradiaba durante los ataques a las ramas de la zona temporal. El ataque era rápido como un relámpago, está subrayado acá, y seguía por intervalos donde la paciente no tenía dolor. Pero el dolor se desencadenaba por movimientos de las mandíbulas cuando comía,
pero especialmente, y por eso lo subrayo, al hablar. Cuando el paciente entró al hospital el 5 de noviembre de 1902, los ataques aparecían aún sin el movimiento de las mandíbulas, pero era moderado, o sea, el dolor se controlaba cuando la paciente se hacía presión externa fuerte instintivamente en la zona. La paciente, no sé las razones, solamente lo menciono, fue prescrita con azul de metileno. La dosis se fue incrementando hasta el día 12 de noviembre. Este remedio causó que los ataques empezaran a espaciarse a intervalos más largos. En noviembre 12 ya se hace la prescripción adecuada, que en este caso es el medicamento Mesereum a la sexta dilución, 10 gotas una vez al día. Especialmente teniendo en cuenta la agravación causada por el movimiento de las mandíbulas. La dosis se continuó así hasta el 23 de noviembre por 12 días y causó una mejoría progresiva del caso clínico. Posteriormente, no voy a entrar nuevamente en detalles, el prescriptor hace cambios de dilución durante el mes de noviembre hasta el mes de diciembre. Es importante que al final él dice, al parecer, la utilización de las diluciones progresivamente más altas mejoraron la situación de una manera llamativa. El 31 de diciembre, la mujer, la paciente, fue despachada del servicio del hospital y completamente curada de su dolencia. Repertorización. Hay muchos repertorios hoy en día. No quiero mencionar solamente uno, hay una gran variedad de repertorios de buena calidad que incluyen el Therapeutic Pocketbook. En este caso voy a mostrar la repertorización del caso. Me perdonan si el caso estaba en inglés y si el repertorio que yo utilizo en inglés, pero soy un convencido como homeópata que debemos hacer el esfuerzo y debemos leer en las lenguas fuentes de la información. Porque al hacer traducciones muchas veces se pierde lo que yo llamo el sabor y el sentido de lo que se quería comunicar. Lastimosamente, por lo menos en mi caso, no leo en alemán, sería lo ideal porque mucha información que hoy en día muchos de nosotros no sabemos y que es clave está en el lenguaje alemán. O sea que por favor, a hacer el esfuerzo. Vuelvo y digo, esta es una repertorización modelo, solamente un abrebocas para sumergirnos, introducirlos en el método. En la repertorización del caso, tengo en cuenta un concepto que es la jerarquía de síntomas. Y las modalidades sabemos que son muy importantes, preponderantes en los casos, claves, por así decirlo. Y la primera es agravación hablando, muy claramente mencionada por la paciente. Esta es la primera. La otra modalidad, la presión externa, la mejoraba. Y ella lo hacía de forma intuitiva para lograr reducir la sensación dolorosa. Twinges in other parts es la expresión de la fenomenología del dolor de la paciente. Y sencillamente esta rúbrica lo que está expresando es un fenómeno doloroso súbito y fugaz de tipo punzadas en las partes exteriores. Y como es en la cara, región facial, es externo. Cuando hablamos en el repertorio de Bonninghausen, ustedes se van a dar cuenta de pronto en casos posteriores que trabajemos, que muchas de las rúbricas se definen en partes internas, partes externas. Y esta rúbrica habla es justamente de partes externas, en este caso, vuelvo y digo, la zona facial. Stitching, piercing, pricking, twinges, sencillamente elabora y define un poquito más la sensación, que es como tipo punzada, que es perforación. Aunque no de forma manifiesta, el caso refiere twitching, que significa los espasmos,
Por definición sabemos que este dolor en sus crisis se acompañan de espasmos hemifaciales. Básicamente el paciente hace una distorsión facial por el dolor y por eso es que los franceses acuñaron la terminología de tic douloureux, que hoy en día, vuelvo y lo repito, es lo mismo que una neuralgia facial. Y por último, podría haber utilizado más localizaciones, pero sencillamente me pareció que era demasiado redundante y dejé zona temporal arriba del cigomático porque pues bien se expresa en el caso que es infraorbitario y se va hacia temporal. Quiero que ustedes noten los medicamentos que en principio aparecen en esta repertorización. Está calcaria, cáustico, nusvómica, plumbum, árnica, sepia. Bueno, y hay otros. Pero cuando utilizamos un concepto muy importante y es el concepto de consistencia en la repertorización, teniendo en cuenta el grado de los medicamentos, que es algo que solo se puede hacer con este repertorio y con ningún otro hasta el día de hoy, vemos que aparece en primer lugar Mesereum. El concepto de consistencia lo voy a elaborar posteriormente porque pues amerita más tiempo en posteriores videos. Pero consistencia significa, a grosso modo, que la variabilidad entre la graduación de los síntomas demuestra poco cambio. Eso significa consistencia. Hay pocos saltos entre las rúbricas si las comparamos. Es decir, hay como una homogenicidad en los grados. Y eso significa consistencia. Y esa importancia radica en que probablemente este es un patrón que Bonenhausen vio en su práctica clínica. Vuelvo y repito, la consistencia en la graduación indica que probablemente el maestro vio un ensamblaje similar de síntomas en su práctica clínica. Quiero ir a la anterior para que ustedes vean la diferencia. Bueno, no sé, por alguna razón no me permite retroceder, pero estaba calcaria. Aquí está Mesereum. Y vamos a la confirmación en la materia médica pura de Hahnemann. De nuevo está en inglés, pero lo importante es solo ver que la medicación se confirma en las fuentes puras de la materia médica, que en este caso es la materia médica pura de Hahnemann. Acá se describe en el síntoma 41 dolores que se agravan hablando. Dolor en el parietal que se mejora por la presión y tan pronto se deja de hacer presión, el dolor remite, o sea, regresa. Dolor en occipucio y en nuca al mover la cabeza. Aquí están los descriptores de la sensación. Por ejemplo, en este caso, dolor de cabeza eran como rasgante, punzada, cefalea punzante, dolor punzante. Ustedes ven que hay diferentes localizaciones para la descripción dolorosa. Aquí twitching, o sea, el espasmo muscular muy molesto en la parte, en el párpado superior izquierdo por 8 semanas. Nuevamente el síntoma 120, twitching muscular de la zona malar derecha, dolor como calambroide y rasgante en la zona malar derecha. En este síntoma que es el 122, importante que se considera la mandíbula y un dolor que se extiende a los dientes. O sea, se confirma en la misma materia médica pura que el dolor debe tener esa característica de extensión, de irradiarse. Quería hacerlo más purista porque lo que más me interesa son las enfermedades crónicas y la materia médica pura de Hahnemann, pero en este caso quiero añadir unos síntomas de pronto un poco más elaborados y teniendo como referente la confirmación de los síntomas guías de Hering Guidance Symptoms
para mostrarles sencillamente, ya de una manera más clara, cómo hay un match perfecto entre el caso y la confirmación de la materia médica. Frecuente y problemático espasmos musculares de los músculos de la zona malar derecha. Orbiculares palpebrales espasmódicamente contraídos. Y aquí, acuérdense que Hearing Guidance Symptoms, esa materia médica, habla de síntomas y su correlación clínica. Esto la hace diferente a otras materias médicas ya de pronto más puristas como la enciclopedia homeopática de Allen. Entonces acá importante que Hearing está referenciando el síntoma y lo correlaciona con casos de neuralgia supraorbitaria derecha. Dolores súbitos faciales similares a una antigua prosopalgia, o sea, dolor facial. Prosopalgia del lado derecho, o sea, neuralgia. Las neuralgias vienen rápidamente y asimismo se van, dejando las partes como adormecidas. Dolores como relámpagos neurálgicos que vienen de la zona infraorbitaria, del foramen infraorbitario derecho y se extienden hacia el temporal, exactamente lo que tenía la paciente, los cuales aparecen súbitamente mientras que habla o come. Y durante los intervalos hay twitching of the muscles, o sea, significa que hay espasmos musculares. Acá es lo mismo, no me quiero ir en más detalles por cuestión de tiempo, pero ustedes ya podrán posteriormente revisar el caso y ver cómo se confirma específicamente todo lo que la paciente tenía. Aquí también, esta es parte de la continuación de la confirmación en los síntomas de Hearing. Solamente quería recalcar acá el movimiento de las mandíbulas impedidas. Esto era definitivamente una de las modalidades más claras manifestadas en el caso y aquí Hearing lo confirma. Discusión. Para una efectiva aplicación del Therapeutic Pocketbook se requiere una profunda comprensión de las rúbricas del repertorio, la precisa combinación de los síntomas más consistentes, o sea, característicos, que permita la suficiente distinción para hacer el diagnóstico homeopático. La consistencia de los grados a través de las rúbricas sugieren que una combinación similar fue usada por Bonninghausen, lo cual añade un grado más de seguridad en la elección del medicamento, que en este caso, mis estimados colegas, fue Mesereum. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo por el momento. Si ustedes me quieren contactar, con mucho gusto me pueden escribir a esta dirección que es mi correo electrónico.